¿Por qué usted, con la carrera que tiene, con el trayecto que usted lleva recorrido en medios de comunicación, le llama de manera especial este fenómeno? O sea, ¿por qué enfocar todas sus herramientas profesionales para escribir sobre este fenómeno de un joven que aspira a ser político y que quiere cambiar la política? Mira, muchas gracias, Carlos, y saludos pues a toda la audiencia eh, que tienes, que es muy vasta. Mira, me intereso, siempre me ha interesado ejercer el género de la crónica política, que para mí, pues, tristemente está cada vez más en desuso. En el periodismo solo vemos piezas más de inmediatez, más de brevedad, más de flash, y pues he olvidado ese género tan bonito que han ejercido, por ejemplo, grandes periodistas como Roberto Zamarripa en Reforma, como Arturo Cano en La Jornada, como Alejandro Sánchez, quien también tiene libros muy buenos como Las Mieles del Poder. Y pues siempre me ha gustado este género. Ya tengo algunos otro libro de este género publicado, otros dos de literatura, pero yo me enfoqué en Kumamoto por dos cuestiones. Número uno, si tú ves cómo está ahorita la política mexicana de polarizada y de dividida, si tú piensas en cualquier figura importante de la política nacional, y a lo mejor también en la mayoría de los estados se repite así, al menos en Jalisco así es, las figuras están solo en dos lados del espectro. O son seguidores fervientes de López Obrador, o son anti-López Obradoristas de tiempo completo, ¿no? Anti-López Obradoristas recalcitrantes o seguidores recalcitrantes, como lo quieras ver. Nadie está hoy representando una tercera vía. En el caso de Jalisco, yo veo el potencial de Pedro Kumamoto de convertirse en no sé si lo va a lograr, pero en un personaje que encabeza esta tercera vía, que muy bien le haría a la vida política, que no se cerrara solamente la discusión a anti-López Obrador o pro López Obrador, sino que hubiera gente que estuviera proponiendo, que estuviera poniendo en la mesa otras formas de hacer políticas públicas y de llevar a cabo las riendas de municipios o la forma en que se legisla. Además, Pedro Kumamoto es un personaje que vino a romper las viejas formas de hacer política, al menos en Jalisco. Ellos, en el año 2015, tuvieron una estrategia exitosa basada en cosas que no hacían los políticos tradicionales. Los políticos tradicionales, pues, se ha profesionalizado, perdón que repita la palabra, el uso de redes gracias a contratar empresas de unos 5 o 6 años para acá, pero pues antes no era tan común. Sí. Ellos pues un político de los viejos pensaba que con ponerse una guayabera y pues decir salimos unidos con tal sindicato ya eso era fresco, y pues para nada, ¿no? Entonces este grupo de jóvenes montó así como una start-up política, es decir, un grupo pequeño de jóvenes profesionistas de diferentes áreas, desde un diseñador gráfico, una persona que le sabe a la tecnología, que le sabe a los números, a otra persona que le sabe al asunto político. Y en esta startup hicieron muchas estrategias muy interesantes que vienen detalladas en el libro, como algo que hicieron con las calcomanías, muy interesante, algo que hicieron con el WhatsApp, muy interesante. Entonces montaron esta startup política de jóvenes que cada quien tenía su formación distinta, pero que unieron sus talentos para hacer una campaña con herramientas de innovación tecnológica. Entonces, hicieron las cosas diferentes tanto en este tipo de organización como en el discurso, también diciendo pues lo que estaba mal de la política y lo que la gente quería hacer. Entonces, por esos dos motivos me interesó. Número uno, porque es un personaje que rompió esquemas y que podría representar, encabezar una tercera vía. No sé si lo va a lograr, insisto, en esta elección de 2021 se va a ver, porque está contendiendo él para la alcaldía de Zapopan. Y número dos,
porque este libro, además de ser la historia de él y la historia de su movimiento y la perspectiva de lo que puede lograr su nuevo partido político que se llama Futuro, que se formó con registro local acá en Jalisco, también viene a ser una suerte de manual. Eso me lo han dicho algunos lectores que dicen, oye, tiene muchas ideas de lo que ellos hicieron que nosotros podemos aprender para hacer una campaña. Pero también vienen algunos errores que ellos cometieron y por los cuales perdieron la campaña de 2018 cuando Pedro Kumamoto se lanzó para senador y además lanzó 12 candidaturas para diputaciones locales y para diputaciones federales y perdieron todas. Ahí fue una gran derrota de este movimiento. Entonces ahí también hubo errores. También se vuelve como un manual para quienes les gusta este asunto de la política. Así que creo que me extendí un poco la respuesta, pero ese es el motivo por el que me interesó. No, es que llama mucho la atención, estimado Julio, porque, digo, el personaje Pedro Kumamoto, digo, marcó en algún momento una como forma de hacer política de manera nacional. Todos nos enteramos de él en todas las partes de la República por que era independiente, porque era un joven, porque estaba haciendo la forma, perdón, hacía política de otra manera, porque se enfrentó con grupos verdaderamente de gran poder y él salió adelante, ¿no? En esta lucha mediática y política. Pero llama la atención que esa misma, pues por decir, esa estrategia no le volvió a funcionar en la siguiente o en la elección inmediata. Y entonces aquí usted documenta, como por decirlo, qué paso a paso, qué es lo que, en lo que acertó y en lo que no. Y en este sentido, yo quiero preguntar al autor del libro, ¿usted cuál considera que es el mayor error que hoy lo debe de poner a pensar en base a lo que viene para él, en la aspiración que él tiene? Mira, no sé si fue error o fue inocencia o fue, es decir, falta de pericia derivado pues de la juventud, no sé cómo calificarlo para que no se escuche o tan fuerte o tan severo o tan ligero. Porque a lo mejor si digo falta de pericia se ve muy ligero y si digo error se escucha muy, muy duro, pero a ver, número uno, ellos tuvieron exceso de ambición territorial, es decir, pues, en lugar de enfocarse en los territorios que ellos les eran más propicios electoralmente, donde estaban sus nichos, intentaron ampliarse a todo el estado, sin darse cuenta de que, como cualquier entidad de la República, no solo Jalisco, los municipios representan una pluralidad de circunstancias, de pensamiento en los electores. Entonces, les fue difícil eso. Número dos, en el asunto de ser independientes y en su pureza ideológica, llevaban la propia penitencia, porque el hecho de ser independientes los desgastó muchísimo. A diferencia de los que se postulan por un partido político, ellos tuvieron que juntar firmas para cada uno de los 12 candidatos, las firmas para él, que no eran pocas. Ahorita no tengo la cifra, pero te la puedo enviar en un rato más. Sí. Pero no eran pocas las firmas que tenían que reunir y esto lo tuvieron que hacer desde un año antes de la campaña. Entonces, para cuando llegaron al día de la elección, todos los chavos que trabajaban en las campañas de Wikipolítica ya estaban agotados, ya estaban tronados. Número 3 también fue que los mismos logros que ellos tuvieron en el Congreso, porque tuvieron varias iniciativas aprobadas gracias a que activaban a las personas en redes sociales para que hubiera una presión social, y afortunadamente aquí en Jalisco, cuando hay una presión en redes, cuando hay una presión de las organizaciones de la sociedad civil, acá sí se da que los periodicazos también les duelen a los políticos. Sé que en otros estados no pasa eso, lo toman de manera muy cínica algunos gobernantes y no hacen caso. Acá sí, entonces generando presión social ellos lograron que se aprobaran muchas cosas, pero esto les generó la animadversión de la clase política, que en la campaña sí se aprestaron a hacerle la vida de cuadritos al movimiento de Kumamoto, y pues su objetivo fue que no llegara. Le hicieron guerra sucia, le hicieron todo tipo de
pues sí, no fechorías, pues, pero hicieron todo tipo de mañas de las malas artes de la política, y pues ellos en su candidez y en su falta de pericia política, también hay que decirlo, porque no tenían personas que le supieran al manejo territorial, que supieran armar estructuras, pues no respondieron a tiempo a la guerra sucia. Y por último, pues fueron muy ingenuos en no tener una estructura. Ellos pensaban que la misma gente el día de las elecciones iba a salir y iba a votar por ellos, y ellos iban a ganar porque así estaban las encuestas como favoritos. Pero resulta que no tenían movilización ese día, que no tenían no llegaron ni al 20% de los representantes de casilla, que son los que cuidan el voto, y todo eso no lo tenían. Entonces fue más fácil que les metieran muchos goles en las casillas, y pues no tuvieron esa oportunidad de armar esa estructura. Aún así, no les fue mal. Kumamoto obtuvo casi 800,000 votos en Jalisco. No ganaron porque pues los otros partidos iban en alianza, tanto Morena como Movimiento Ciudadano, que es la fuerza política número 1 de Jalisco, pero también algunos de sus candidatos a diputados quedaban en segundo lugar, y pues acá en Jalisco hay una figura que se llama el repechaje, con la cual quienes quedan en segundo lugar, algunos de ellos sí pueden entrar al Congreso aunque hayan perdido. Entonces, esto es por lo cual ellos entendieron todos estos errores, y por eso ahora fundaron un partido, pues para no tener todas estas desventajas, porque ellos no tenían financiamiento, no tenían tiempo en radio y televisión, y tenían que desgastarse en juntar firmas. Ahora con el nuevo partido político, no les quedaba de otra, la verdad, pero pues lo hicieron. El partido ya no van a tener que juntar firmas, ya van a tener tiempos en radio y televisión, y van a tener financiamiento, y van a tener, digamos, la cancha pareja. Y pues vamos a ver si ya casi en igualdad de circunstancias pueden remontar todos esos errores que en 2018 tuvieron, y que pues sí, se demostró que quien no tiene estructura muy difícilmente puede ganar elecciones con el puro rostro o con el puro mensaje en redes. Claro. Estamos hablando con el maestro Julio Ríos, autor del libro El fenómeno Kumamoto. Y estimado Julio, a ver, pero bueno, aquí entiendo, documenta todo lo que ha pasado en el trayecto o carrera política de Pedro Kumamoto. Al fundar este partido, ¿no traiciona de cierta manera la bandera de lucha inicial? Mira, para definirlo más, digamos, con más precisión, el fundar un partido es una navaja de doble filo. Número uno, efectivamente, como independiente hay bastantes desventajas. Se decía que no tenían tiempos de radio, no tenían recursos, y además el proceso de reclutar firmas era desgastante. Claro. Así que no les quedaba de otra, la verdad no les quedaba de otra. Por eso pues lo hicieron, pero también es la navaja de doble filo, porque en cierto modo cuando se convierten en un partido, sí se ve manchada lo que era su principal capital político, que era su pureza ideológica, su pureza en cuanto a no pertenecer a ese pantano de cocodrilos, de fauces, colmilludas, que es la política partidista. Ahora se meten a ese pantano. Habrá que ver si de veras son como esas aves de fino plumaje que al cruzar ese lodazal no se van a manchar. Eso habrá que verse cuando estén, en caso de ganar, en el ejercicio de gobierno. Kumamoto va como candidato para la presidencia municipal del que ya es, de acuerdo con el censo del INEGI, el municipio más poblado de Jalisco, que es Zapopan. Ya no es Guadalajara. Zapopan es el más grande en extensión territorial y el de más población. Entonces, esto es como una balanza. Por un lado tenemos cierto pragmatismo de competir en una cancha más pareja, pero por el otro vemos que se pierde esa frescura y esa pureza ideológica. ¿Cuál va a ser el balance? Pues en estos momentos no podría decirlo hasta no ver los resultados
del próximo 6 de junio para ver si los votantes perdonan ese gesto, esa jugada pragmática, o le retiran el apoyo. Los que tendrán la respuesta si es traición o no son los electores, en todo caso, no tu servidor. Claro. Oiga, profesor y autor de este libro que sin duda es interesante, esto que usted está comentando en cierta manera es pues el motivo fundamental por el que muchos abandonan la lucha de Pedro. Sí, mira, muy bien, muy bueno que comentas eso. Para empezar, el libro no solo tiene entrevistas con Pedro. Yo a Pedro lo conocí porque cubrí varios años el Congreso del Estado y pues ahí me tocó estar en su legislatura. También cubrí la campaña de 2015, entonces lo entrevisté muchas veces, platiqué y también lo entrevisté para este libro y me ofreció entrevistas exclusivas. Yo siempre fui muy transparente con él y él fue muy comprensivo cuando le dije, también estoy platicando con los que se fueron, con los que ya no están en el movimiento. Sí, varios de ellos se fueron descontentos con la opción de plantear de que se creara un partido político, porque decían que era finalmente pues pasarse al lado oscuro de la fuerza, como dicen en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias. Claro. Eso decían los que se fueron. Entonces, muchos proponían que se hiciera una organización civil, muchos proponían que se hiciera nada más una asociación política, que es como el paso intermedio entre un partido y una organización normal, y otros decían que mejor con tiempo se pusieran a armar la estructura que les hizo falta de voluntarios y de personas y que les hizo falta tanto en el 2018. Finalmente se sometió a votación y el mismo Pedro Kumamoto al inicio no estaba tan convencido de hacer un partido, pero finalmente se puso en la balanza y al votar, esa fue la opción que ganó. Se fueron algunos de ellos descontentos por esa decisión, algunos otros por asuntos de otro tipo, personales, de trabajo, y otros pues por otros asuntos que se revelan en el libro, porque hay que decir que el libro no solo se limita a hacer un recuento de lo que ocurrió, sino que también tiene algunas revelaciones exclusivas que no se habían publicado en los medios locales. No, y además no las vamos a platicar porque ese es el chiste, ¿no? De que lo compren y lo lean y puedan entender mucho de lo que tiene una persona en la cabeza y al ser tentada de cierta manera por el poder político, me imagino que ahí se documentan todos los acercamientos posibles que tuvieron las fuerzas políticas y actores para poder convencer a este personaje y bueno, pues aquí se invita a que por favor lo lean, a que lo analicen, lo estudien, quien lleva estrategia política, pues también lo vea como una opción de aprendizaje de qué debe hacer, qué no debe hacer. Y bueno, pues eso es lo que nos está relatando el maestro Julio Ríos, autor del libro El fenómeno Kumamoto. Y por último, queridísimo profesor y amigo además y excelente persona, Julio Ríos, ya de manera personal aprecio que Pedro Kumamoto tiene una ideología más cargada a la izquierda que a la derecha, y más allá de ahorita que si eres chairo, fifí, si estas cosas y tanto que está en política y como bien dice usted que está polarizado, a Pedro lo ubicamos, bueno, los que estamos fuera de Jalisco, lo ubicamos más cargado hacia una ideología de izquierda en algún momento. Luego, conforme avanza su carrera, y pasa lo que sucedió en 2018, vemos que de plano no hay ninguna crítica, no hay ningún señalamiento a lo que está sucediendo en el país, más allá de que si uno está a favor o en contra de la 4T, pero Pedro Kumamoto se ha mantenido como que en medio, por decirlo así, y no sé si sea la posición correcta para poder encabezar ahora una lucha social, política. Mira, en 6 años que tengo de conocerlo, Pedro Kumamoto a mí me parece más un político que quiere ser como los políticos europeos. Él, por ejemplo, parece más de izquierda moderada, por decirlo así, o izquierda tímida, dirían sus detractores, porque
no es alguien a quien se le puede identificar con movimientos populares, obreros, magisteriales, mucho menos con la izquierda marxista o bolivariana, como algunos personajes del ala más radical de la Cuarta Transformación. Sin embargo, también sí es cierto que en su juventud, de acuerdo a lo que él ha declarado, movimientos como el de la APO de Oaxaca o el zapatismo de Chiapas lo cautivaron, claro, lo enamoraron, pero tampoco lo veo del lado de la derecha, porque él cree en lo que se le ha llamado libertades individuales, aunque hay que decir también que cuando le hicieron la guerra sucia en 2018 de que apoyaba el aborto, él fue ambiguo en el tema, como que sí, como que no, entonces a la hora de la hora perdió electores de ambos nichos, de los pro aborto y de los antiaborto, porque no fue tan claro. La paradoja precisamente entonces es que sí, pues sí cree en algunos asuntos de la extensión de derechos individuales, de derechos sociales también. Por ejemplo, él sí ha pregonado por un sistema de salud que sea gratuito y también de los que cree que se le debe otorgar una pensión y un retiro digno a los trabajadores. La paradoja es que en su nicho de votantes radica en un distrito de Zapopan, que es el distrito 10, donde están los fraccionamientos y cotos donde viven quienes tienen mayor poder adquisitivo y donde el catolicismo es profundamente arraigado, mi querido Carlos Torres. Digamos uno de los distritos más conservadores y poderosos económicamente, donde históricamente el que ganaba era el Partido Acción Nacional. La racha de varios años, 20, 25 años en que ganaba el Partido Acción Nacional, precisamente fue interrumpida cuando ganó Pedro Kumamoto. Entonces, sí podemos decir que yo lo veo en la izquierda. Hablamos de eso, hay un capítulo que se titula Yo nunca he sido ultra, el pensamiento político de Kumamoto, y él se define, no voy a decir todo porque es para que alguien de los interesados lo lean, como socialdemócrata, pero él dice que él está consciente que no todo futuro lo es, pero es decir, él es así como se define. Entonces, ni bolivariano, ni marxista, no, es decir, no es ni un Fernández Noroña, pero por supuesto tampoco es otro personaje que veas en la derecha como no sé, ahorita no se me viene a la mente ningún derechista mexicano, como una Margarita Zavala, algo de ese estilo, tampoco lo es. Ok, oiga, y bueno, estamos hablando con el maestro Julio Ríos, autor de El fenómeno Kumamoto. Y bueno, nada más por último, en la parte de lo que está sucediendo actualmente en el país, ¿qué visión tiene Pedro Kumamoto? Respecto, por ejemplo, él considera que el movimiento de López Obrador dice que ha quedado a deber. Él es lo que comenta en algunos de las entrevistas que ha dado. Él considera que no ha cumplido como se esperaba, y que también algunos que se dicen sus adversarios de López Obrador, como los del PRI, como los del PAN, como los del PRD, pues en realidad han sido pues más de lo mismo. Entonces, él, su bandera, digámoslo así, es tratar de encabezar una tercera vía. Sabe que no será sencillo y sabe que la narrativa es poderosa porque la de López Obrador, y sabe también que muchos electores van a tomar, bueno, esto ya el último lo interpreto yo, van a tratar de tomar un voto útil quizá para frenar a la Cuarta Transformación. Entonces, ahí la tiene difícil en medio de estos dos grandes. Es como cuando se abre el Mar Rojo en la película de los 10 Mandamientos, se abre por unos momentos, pero si él podría ser que cuando las aguas vuelvan a su cauce lo aplasten, claro, lo ahoguen. Claro, y ahora le pregunto al autor del libro, se hizo mucho mención de las redes sociales, al autor del libro le pregunto, ¿realmente las redes sociales pueden causar un efecto en algún momento en este país de transformación
más allá de la 4T o la derecha, no, o sea, que puedan ocasionar algo positivo para este país con el fenómeno Kumamoto, como por ejemplo? Fíjate que Kumamoto tuvo algo de suerte en ese momento porque no estaba, hicieron las cosas bien, también no estaba lo suficientemente explotado el renglón de las redes sociales, pero ahora yo veo muy complicado que el asunto de las redes pueda dar un vuelco inesperado a las elecciones. Yo creo que el papel que hoy tienen las redes sociales es el de reforzar los mensajes para el nicho electoral al que tú vas dirigido y quizá ganar algunos indecisos, pero ya no para cambiar. Sobre todo a nivel nacional yo veo muy claros los dos bandos. Yo difícilmente veo que alguien que está cegado con la cuarta transformación vaya a cambiar su parecer, y también veo difícil que alguien que es anti López Obrador recalcitrante vaya a cambiar su pensamiento por un mensaje de redes sociales. La verdad que veo más que nunca en mucho tiempo que estos dos bandos están muy polarizados, Carlos. Claro. Pues ni hablar, vamos a ver cómo se dan las cosas ahora con la elección que se avecina ahí en el estado de Jalisco, donde se va a renovar el Congreso local, donde se va a renovar el Congreso federal y las alcaldías. Y bueno, pues, Julio Ríos, ¿dónde se puede adquirir este maravilloso libro que sin duda para los estrategas, para la gente que se dedica a política, que lee, que le encanta, que además es muchísima gente hoy en día, está el país tan polarizado que todos queremos estar en política, ¿dónde podemos conseguir este ejemplar? Mira, bueno, pues en Jalisco está en diferentes puestos de revistas, en diferentes puestos de periódicos, pero también tenemos la opción para quienes están fuera del estado de Jalisco, sino que viven en alguna otra de las 31 hermosas entidades de la República Mexicana, la opción número uno de comprarlo en la librería electrónica de Amazon. Ahí pueden ustedes comprar este libro electrónico y pues poder disfrutarlo. Y quienes les guste el volumen físico, tenemos envíos a toda la República a través de nuestras redes sociales. Si ponen ahí el interés y me mandan algún tipo de mensaje, nosotros les respondemos y les enviamos el libro en físico. En Twitter me pueden encontrar como @Julio_Ríos. Es donde más nos gusta estar en las redes sociales, en el Twitter, y pues ahí un mensaje directo y podemos hacer el envío a todo el país. Pero si pues quieren hacerlo de manera práctica, está disponible en Amazon, en formato de libro electrónico. Perfecto, pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho al autor al autor del libro El fenómeno Kumamoto, maestro Julio Ríos. Y bueno, pues es un material, sin duda, los que nos llama la atención la política y los nuevos perfiles, analizar la situación de cómo un personaje prácticamente surgido de la nada ha llegado a tener tanto impacto, no solo en la política local, en la política nacional, porque hoy también, y además un joven que está tratando de cambiar el país desde su perspectiva y desde el análisis con otro equipo de jóvenes a través de ahora un partido político, el cual le deseamos toda la suerte del mundo, ojalá tenga muchísimo que ofrecer para que pues, este país llegue a buen puerto, porque actualmente se ve complicado el escenario para el país. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. ¿Algún último mensaje? Agradecerte solamente esta entrevista. La verdad que todo este tipo de conversaciones son muy valiosas, porque los autores independientes luego batallamos mucho para poder, ahí tenemos que ir aprendiendo de muchas cosas para poder colocar nuestros textos, pero pues la verdad que con esta difusión en medios tan importantes como el tuyo, que por cierto, Realidad 7 Noticias, pues está haciendo un gran trabajo tanto en posicionamiento como en la información de los contenidos que genera. Así que un saludo a todas las personas allá, sobre todo en el hermoso estado de Puebla, que es uno de los que más
me gusta, no voy seguido, pero que además me ha gustado visitar las 2 o 3 veces que he podido estar allá, pues para comer las delicias gastronómicas. La verdad que siempre lo digo y se me enojan acá en Guadalajara que la mejor comida es la de Puebla. La verdad que no se iguala a ninguna. Y pues también su gente, también grandes periodistas como tú, qué bueno que están trabajando para la audiencia de aquella bella región de la República. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Le recordamos que esta es su casa. Cualquier situación a través de Twitter nos pueden encontrar en @realidad7mx, @realidadespue y la de un servidor @carlostorresf. Maestro, muchísimas gracias por la atención. Estamos a sus órdenes. Gracias, mi querido Carlos.